Capítulo 84. Vol 2. La gente en la fiesta esta noche se había ido de las manos muy rápido. Quiero decir, muy rápido. Normalmente, el sol ya se habría puesto antes de que las cosas empezaran a volverse locas. Tal vez era solo yo, tratando de no hacer que las cosas fueran más visibles para todos. Pero apenas eran las 5:30 y todo se había ido prácticamente al traste. Simplificando demasiado, sí, en realidad se había salido de control en los últimos 10 minutos, pero suceden muchas cosas en tan solo unos minutos. Encontrarme de nuevo con Penny había sido una sorpresa. Era bueno ver que estaba bien, incluso aunque la mantuvieran bajo observación. No esperaba encontrarme con una exposición militar de Atlesian, pero de todos modos me parecieron deficientes. Tal vez una exhibición básica de programación impresionó a la mayoría, pero, más allá de una movilidad mejorada, hacer algunas poses sencillas no fue nada especial. Entonces las chaperonas de Penny se pusieron irritables y me obligaron a reaccionar de una manera totalmente apropiada. Al menos para mí. Lo que siguió fue que nos salimos completamente del guión y realizamos lo que equivalía a un secuestro. Sí, Penny no necesariamente se resistió a venir con nosotros, pero el hecho de que ella no lo viera de esa manera no cambiaba el hecho de que lo hiciéramos. Un niño podría pensar que el hombre amable que le ofrece un fanquilat podría ser un buen tipo. Sus padres, por otro lado, lo apuntarían con una escopeta en medio segundo. A lo que le siguió la huida total fuera del territorio que nos correspondía, lo que empeoró las cosas en ambos aspectos. De alguna manera todo empeoró cuando, en el medio segundo que pasé cubriendo nuestras huellas, ella y Ruby fueron atropelladas por un camión. Y le hizo más daño al camión. Desearía tener ese tipo de suerte. A pesar de todo, recién entonces empecé a sentirme fuera de mi elemento. Justo en ese momento, cuando doblé la esquina, en las entrañas de otro callejón, después de haber visto un vehículo de varias toneladas que se desplazaba a gran velocidad, chocaba contra alguien y se desplomaba a su alrededor como un árbol con raíces. De alguna manera, ahí estaba mi límite. Creo que decía más sobre lo que este mundo había hecho con mis estándares que cualquier otra cosa. Francamente, no sabía que todavía tenía estándares que romper hasta ese momento. Penny y Ruby estaban paradas en un pequeño cruce del callejón, donde los contenedores de basura, las cajas de fusibles y los desagües se juntaban antes de que el callejón sobresaliera por el otro lado. Cuando llegué hasta ellos, no estaban muy lejos de una de las dos entradas. Ruby me daba la espalda y Penny nos miraba a los dos. Tenía los brazos colgando y las palmas de las manos hacia arriba. Estaban un poco raspadas y desgarradas. Se esperaba algo peor de alguien que acababa de detener un camión que iba a toda velocidad. En cualquier circunstancia normal, yo también me habría apresurado a vendarla. Heridas como esa pueden causar problemas graves si no se tratan adecuadamente. Pero no sangraba. Al ver lo que había debajo del daño, ni siquiera sabía si podía hacerlo. La piel de sus palmas estaba desgarrada, no podía tener más de 1/4 de pulgada de espesor. No había carne debajo, ni tendones, ni sangre, ni hueso. Solo acero macizo y gris. Con bisagras y articulaciones que imitan una muñeca y un trapezoide escafotrapecio-trapezoidal. Intenté decirlo 3 veces rápido. Me di cuenta de que este iba a ser uno de esos momentos en los que mi comprensión de los asuntos se iba a redefinir. Penny, comenzó Ruby, moviendo la cabeza de arriba a abajo, mirando a Penny. No entiendo. La mayoría de las niñas nacen, explicó Penny, pensativa, aprensiva. Pero yo nací, soy la primera persona sintética del mundo capaz de generar un aura. Hizo una pausa por un momento, frunciendo los labios mientras intentaba encontrar las palabras. Tal vez ya las había encontrado, pero no quería decirlas. Yo, no soy real. Sus palabras quedaron en el aire por un momento. Sin querer corregirte, nacer no excluye que te hagan, dije. La mayoría de las niñas, o los niños, en realidad, no surgen por arte de magia. Técnicamente, tienen que ser creados. 6. Sí, señor Ruby. Estoy tratando de procesar esto, necesitaba algo a lo que aferrarme. Respondí bruscamente. ¿Por qué eso?, preguntó ella. No lo sé, carajo. Respondí. Sin embargo, mis palabras no ayudaron a Penny. No empeoró más de lo que estaba, pero tampoco mejoré exactamente su estado de ánimo. Después de un momento, mi cerebro se dio cuenta de la situación y comenzó a hacer lo que le encantaba hacer cuando se le presentaban situaciones como esta. Aunque yo mismo no siempre lo hacía. Entonces, ¿eres un cyborg?, pregunté, y decidí acercarme a los dos.
Mientras lo hacía, Penny me miró y siguió mis movimientos. ¿Cyborg? Preguntó Ruby, procesando lo que le estaba preguntando. ¿Te refieres a los de las películas? ¿Personas que son mitad máquina y mitad carne? Dijo la segunda parte con una mueca de dolor. No había muchas palabras para describirlos adecuadamente y ser breve solo empeoró las cosas. Aunque técnicamente preferimos el término individuos mecánicamente avanzados. En pocas palabras, combine, mirando las manos de Penny. Puede que mi comprensión de las cosas no sea del todo clara, pero supongo que es necesario estar vivo para generar un aura, ¿no? Penny frunció los labios de nuevo y luego negó con la cabeza. No soy un cyborg, no. Entonces, un aginoide, la miró de arriba abajo y asintió. Maldita sea, eso es bastante genial. ¿Un qué? Preguntó Ruby. Un aginoide, le dije. Un robot construido para parecerse a un ser humano, en concreto a una mujer. El sinónimo masculino sería androide. Nunca había escuchado ninguna de esas palabras, dijo Penny. Tienen sus raíces en lenguas muertas, le expliqué. Pero son términos populares en los cómics y libros de ciencia ficción de donde yo vengo. Aunque la mayoría usa androide indistintamente. Penny asintió y se encogió aún más, como si el hecho de ser un robot la hiciera menos. Tal como dices, no soy real. ¿No es real? Pregunté. ¿Eso es lo que vas a sacar de ello? Como dijiste, dijo Penny con tristeza. Diseñada para parecerse a una mujer, a una niña, sacudió la cabeza. No soy, oh, basta. Dijo Ruby. Penny se sobresaltó un poco y miró hacia Ruby, que no perdió tiempo en acortar la distancia entre ella y Penny, tomándola por sorpresa. Ruby tomó las manos de Penny y las giró suavemente para que la miraran de frente, dejando en claro que podía ver exactamente lo que había debajo. Luego cerró suavemente las manos de Penny y las estrechó suavemente con las suyas. Entonces, ¿estás hecha de tuercas y tornillos en lugar de tripas blandas? Preguntó Ruby sonriendo. ¿Y qué? Me pareces bastante real. Yo, tartamudeó Penny, mirándonos a los dos. Yo no, parece real, suena real, se siente real, dije, haciendo una cuenta con los dedos. 3 de 5 no está nada mal. Ambos se lo están tomando extraordinariamente bien, dijo Penny. Penny, dijo Ruby, sin dejar de sonreír. No eres lo más extraño que he aprendido en las últimas semanas. Lo mismo, añadí. Tienes corazón y alma. Chilló Ruby. Para mí, ambos son muy reales. Los vi a ambos en el muelle, ¿recuerdas? Penny no respondió. Francamente, no tenía idea de a qué se referían, pero de todos modos me pondría del lado de Ruby. Penny la miró, me miró a mí y luego volvió a mirar a Ruby. La mirada triste y melancólica que la rodeaba se disolvió lentamente y comenzó a sonreír. Entonces, sus brazos se extendieron como si fueran resortes y rodearon a Ruby. Ruby soltó otro chillido y Penny la arrastró y la abrazó. La mejor amiga. Gritó Penny. La mejor amiga que cualquiera podría desear. Aplastamiento. Gritó Ruby con voz ahogada. Asfixia. ¡Ayuda! 6. Casi como si le hubieran dado una orden, Penny se puso de pie de golpe y giró hacia mí, con el brazo comenzando a moverse. Sin embargo, a mitad del movimiento, disminuyó la velocidad hasta detenerse, con el brazo colgando en el aire. Su expresión volvió a decaer mientras me miraba. ¿Qué? Pregunté, casi lista para saltar hacia atrás. Sé que no te gustan los robots, dijo Penny, echándose hacia atrás. Lamento haberte asustado. ¿Qué no te gusta? Pregunté. Penny se apartó, dándole a Ruby un último apretón y luego la soltó lentamente. Entiendo por qué tu padre y el general querrían proteger una flor tan delicada, dijo Ruby, frotándose las costillas, posiblemente rotas. Bueno, ellos me construyeron, dijo Penny. Papá, en su mayoría, pero el señor Ironwood ayudó. Ambos son muy dulces, estoy segura de que te encantarían si los conocieras. No puedo decir mucho del general, pero hay que reconocerle el mérito a tu padre, que debe haberse preocupado muchísimo por conseguir el tipo de seguridad que tenías, dije. Lo que significa que probablemente vamos a tener un montón de problemas. El lenguaje, dijo Ruby, antes de mirar a Penny confundida. Aunque me sorprende un poco que piensen que necesitas protección. ¿De verdad creen que no puedes protegerte sola? Todavía no están seguros, Penny se encogió de hombros. Ruby balbuceó ante eso. ¿No estás segura? Penny, he visto lo que puedes hacer. ¿Cómo es que no están seguras? Al menos hace uno de nosotros tengo una gran responsabilidad, respondió Penny.
Simplemente no saben si estoy preparada todavía. Todavía me queda mucho por aprender. Por eso estás aquí, dije, recordando una conversación pasada. Estás aquí para luchar en el torneo, ¿no? Lo que supongo que nos convierte al resto en el banco de pruebas. Solo es por respeto, explicó Penny rápidamente. Las personas que luchan en el torneo son algunos de los mejores luchadores de la próxima generación. Ya me han comparado con algunos de los mejores soldados que Atlas ha, pero necesitan saber cómo te comportas frente a lo que viene, terminé por ella. Está bien, no te estoy juzgando, entiendo el método lo suficientemente bien. Y yo quería ver cómo era el mundo, explicó Penny, apretando el puño. Quería ponerme a prueba, pero hay más allá que solo pelear, ¿no? Sonreí ante ese sentimiento. No soy una persona real, ni un carajo. Conocía demonios de siglos de antigüedad que ni siquiera podían entender eso. ¿Pero para qué necesitan que te prepares? Preguntó Ruby. Estamos en tiempos de paz, ¿no? Si vis pacem, para Bellum, dije, volviéndome para mirar a Ruby, que me miró confundida. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Puede que Ironwood no esté buscando pelea, pero supongo, hice un gesto hacia el horizonte invisible y las innumerables aeronaves que se encontraban allí. Tiene una comprensión bastante decente del concepto. Eso no está del todo bien, dijo Penny, confundida. El señor Ironwood dijo que tenía que estar preparada para algo que se avecinaba. Oh, bueno, eso en sí mismo no es siniestro, dije. Genial, incluso a un mundo de distancia, el liderazgo militar todavía era hiperparanoico y de gatillo fácil. Aunque el hecho de que al menos permitiera a Penny estirar las piernas y prepararse de manera efectiva ya lo colocaba a años luz de Lee Oliver, por el pequeño logro que fue. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. Tras una revelación enorme, solo quedaba otro problema por resolver. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ruby, mirando hacia el camino por el que habíamos venido. No creo que nos hayan seguido. Luego miró a Penny. Pero no podemos seguir si Penny está con nosotros, ¿verdad? ¿Seguir con qué? Preguntó Penny. ¿Qué estás haciendo? Un problema de su propia especie, le expliqué. Y creo que tanto Ruby como yo preferiríamos no involucrarte más en ello si podemos evitarlo. Seguimos intentando ayudar a Blake, explicó Ruby. Como si estuviéramos en los muelles. Pero lo que estamos haciendo no es algo sobre lo que podamos hablar con tanta franqueza. Oh, Penny nos miró brevemente a los dos antes de sonreír. ¿Así que tú eres el loco Steve? Exhalé tranquilamente por la nariz. ¿Cómo? El general Ironwood ha estado observando las actividades de los colmillos blancos mientras se preparaban para el festival y el torneo, explicó Penny alegremente. Ha tomado nota especial de los justicieros que obstaculizan sus esfuerzos. En realidad, está bastante impresionado por lo efectivos que han sido, o supongo que ustedes también. Por supuesto que lo es, suspiré, sin molestarme en lo más mínimo. Solo podía esperar que ni él ni Ozpin hubieran averiguado tanto. No necesitaba esa molestia extra en mi vida. Bueno, sí, soy yo. Solo quédate callado al respecto, ¿de acuerdo? Por supuesto. Gritó Penny. ¿Tu secreto está a salvo conmigo? Se quedó callada y preguntó. El mío también está a salvo contigo, ¿no? Por supuesto /Adu. Tanto Ruby como yo estuvimos de acuerdo. Sensacional. Penny sonrió. Pero eso no cambia la situación actual, dije. Tenemos que seguir avanzando esta noche, pero no queremos volver a meterte en nuestro lío. Tendremos que llevarte de vuelta con tu gente sin que nos atrapen. Ruby frunció los labios, pensando y preguntó. ¿Habrá más exposiciones de esas esta noche? Los ojos de Penny se pusieron en blanco por un momento, claramente procesando o pensando. Luego volvió a concentrarse y asintió. Sí, habrá varios esta noche. Incluido uno en una gala a la que asistirá el general esta noche. Eso significa que probablemente haya soldados en cada uno de ellos también, dije. ¿La mayoría de ellos tiene alguna idea de quién eres? Penny asintió. Por supuesto, la mayoría me conoce como la hija del profesor Polendina. Solo unas pocas personas conocen el resto de la historia. Vale, me acaricié la barbilla, pensando. Yo me había metido en este lío, no tenía ningún problema en intentar ser yo quien lo arreglara. Un momento después asentí. Vale. Tenemos que seguir adelante, así que esto es lo que vamos a hacer. Me volví para mirar a Ruby. Aunque no soy partidaria de seguir separándonos, creo que tenemos que hacerlo. De lo contrario, esto solo nos retrasará. Ruby lo pensó un momento, pero asintió. ¿Qué estamos haciendo?
Llevaré a Penny al mitin más cercano y la dejaré allí, le expliqué. Soy el tipo que atacó a sus guardaespaldas, así que si nos tienen vigilados, será a mí. Prefiero que me atrapen a mí antes que a ti. En el peor de los casos, al menos significa que nuestra tapadera no se ha descubierto tan claramente. ¿Qué? Preguntó Ruby. Pero yo quiero, tú, mientras tanto, te dirigirás a nuestro próximo lugar y comenzarás a explorarlo, le dije. Observa quién entra y sale, hazte una idea del lugar y descubre cuántos problemas podemos esperar. Ruby me miró fijamente, claramente no estaba muy entusiasmada con las órdenes que le estaba dando. Asentí, cediendo. Si lo haces, te dejaré tomar la iniciativa esta vez. Ruby siguió mirándome con atención. Trato hecho. Volví a comprobar mi Pip-Boy, saqué la ubicación del mapa y le expliqué a Ruby dónde estaba. Te veré allí, suponiendo que los soldados no intenten atraparme. Recuerda, perfil bajo, asintió Ruby. Al menos, fue más bajo que el secuestro de Penny, dije antes de volverme hacia la chica de cabello cobrizo. ¿Sabes dónde está la expo más cercana? Penny asintió, un poco más solemne. Puedo guiarte si quieres. Eso sería lo mejor, dije, señalando el otro camino que salía del callejón. Será mejor que tú también te des prisa. La noche es joven, pero envejece a cada segundo. Los tres nos dirigimos hacia la segunda salida del callejón. En la entrada, o quizás en nuestro caso en el culo, del callejón, Ruby asomó la cabeza para comprobar que no había gente en la costa ni vehículos de reparto fuera de control. Miramos a ambos lados, asentimos y nos separamos. Yo estaba un poco reacio a hacerlo. Ruby podía cuidar de sí misma, pero yo sabía que separarse siempre conllevaba un gran riesgo de salir mal parado. En una noche como esa, era casi una certeza. Ruby se mantuvo tan tranquila y estoica como pudo mientras se alejaba apresuradamente del mensajero y su amigo de cabello cobrizo. Fue difícil para ella, pero lo hizo. Se contuvo hasta que dobló una esquina y a media calle de distancia. Entonces explotó, se lanzó hacia adelante y se rió. Ruby Rose se había hecho amiga de un robot. Penny era más que un robot, pero la idea era la misma. Se había hecho amiga de uno. La estupidez y la genialidad de ese hecho la dejaban exultante. La única forma en que esta noche podría mejorar era si Kristen Rose comenzaba a hablar con ella. Aunque sabía que eso no iba a suceder, era más una oyente que una habladora. Aunque podía hablar bastante fuerte cuando quería. Fue increíble de cualquier manera. Ruby sintió que tocaba tierra a 100 metros de distancia, y varias intersecciones después. Un nuevo récord personal. En general, sentía que la noche había ido muy bien. Seguro que había habido algunas sorpresas inesperadas, y tenía algunas preguntas que sentía que realmente necesitaba hacer ahora. Pero las cosas se estaban poniendo realmente emocionantes, y tenía la sensación, a medida que avanzaba la noche, de que solo iba a mejorar, aparte de tener que sentarse a esperar a Six. Esa parte la molestó un poco. No era ajena a la necesidad de esperar, entendía la idea. Parte de su entrenamiento en la escuela de combate consistía en aprender lo que significaba ser un francotirador eficaz. Lo que a veces implicaba la necesidad de permanecer quieto durante largos periodos de tiempo, siendo paciente. Ella podría hacer eso. Ella también sabía que odiaba hacer eso. Tenía más sentido buscar un mejor ángulo y tomar la foto desde allí. Ese era más su estilo. Pero, como había demostrado la noche, la calma y la paciencia eran útiles para algo más que conseguir una buena toma. Se trataba de ver cuándo y dónde podrían aparecer, de tener en cuenta pequeños detalles que su forma habitual de hacer las cosas podía pasar por alto, algo que Six había intentado inculcarle durante su sesión de entrenamiento. Lo cual ella podría haber ganado perfectamente si él no le hubiera dado un puñetazo sorpresa. Pero mientras caminaba por la acera, hacia el siguiente lugar, se recordó a sí misma lo que eso significaba. Calma, paz. Six confiaba en que ella seguiría adelante y averiguaría qué podían esperar. Eso significaba que necesitaba estar tranquila. Concentrada. Mientras se acercaba al siguiente paso de peatones, respiró profundamente para tranquilizarse. Tocó el botón de la señal del paso de peatones y esperó, aunque el tráfico a su alrededor era prácticamente nulo. Lo único que podía ver venir eran 3 furgonetas en el lado opuesto de la intersección. Estaban lo suficientemente lejos como para que pudiera haber cruzado antes de llegar a ella, sin problemas. Pero ella se obligó a esperar. Era lento y aburrido, y no quería hacerlo. Pero sabía que no le haría daño, así que intentó ejercitar su paciencia.
Así que esperó, observando cómo se acercaban las furgonetas, cruzaban la intersección con luz amarilla o pasaban a toda velocidad con luz roja en el caso de la tercera, y luego pasaban a toda velocidad junto a ella, dejándola ver al conductor de la furgoneta líder, luego al conductor de la segunda y luego a la tercera. Cada una se sentía como si estuviera viendo pasar una copia de la última frente a ella. Conductor fauno, camisa negra de manga corta, túnica blanca sobre el pecho, capuchas colgando alrededor de sus cuellos. Cuando la tercera camioneta pasó volando junto a ella, Ruby sintió que le daba vueltas la cabeza y seguía con la mirada a los tres vehículos que se alejaban. Ella juró que sus ojos le habían jugado una mala pasada. Pero ella podía sentir que algo giraba en su cabeza, mientras la luz del paso de peatones cambiaba. Las furgonetas, al llegar al otro extremo de la calle, empezaron a perderse de vista. A Ruby se le retorció algo en el estómago y sintió que un rayo le atravesaba la cabeza. No lograba identificarlo. No podía quitárselo de encima. Seguro que no había nada importante en todo aquello. Eran solo 3 faunos. Cada uno podía tener una furgoneta. Cualquiera de ellos podía tener gustos similares en cuanto a ropa. Nada de eso significaba nada. Si solo hacía suposiciones, eso sería una discriminación. Lo cual sería increíblemente insensible por su parte. La tercera furgoneta empezó a doblar la esquina. Ella se giró y salió corriendo tras él. Si mi interpretación de Vale era correcta, Penny nos estaba guiando hacia el centro de la ciudad, más hacia la parte de la ciudad de Jaune y Pirra. Iba a tener que confiar en que ella sabía a dónde ir. Los expos no iban a ser difíciles de encontrar, ya que eso frustraría todo su propósito, pero eso no cambiaba el hecho de que no quería perder el tiempo buscando uno. Conociendo mi suerte, perdería 3 horas tratando de encontrar uno y siempre estando a una vuelta de él. Penny no dijo mucho mientras empezábamos a caminar. Así se mantuvo durante unos 15 minutos, mientras ella iba al frente. No soy la primera en caminar en un silencio agradable. En el Mojave hubo muchas ocasiones en las que mis compañeros y yo recorrimos kilómetros sin decir una palabra. En parte porque estábamos atentos al peligro, sí, pero también porque no había mucho de qué hablar. La compañía en sí era lo que valía la pena. Sin embargo, mientras avanzábamos lentamente por la ciudad, supe que algo no iba bien. No era el hecho de que no hubiera mucha gente para una noche de fin de semana, ni que el sol casi se estuviera poniendo. Ambas cosas eran más o menos a lo que estaba acostumbrada en esa época. Otra media hora más o menos, las cosas estarían más animadas. No, el problema era con Penny. Ella y yo no habíamos tenido mucho tiempo para interactuar en el pasado. Prácticamente éramos todavía desconocidos, hasta lo que había sucedido en el callejón. Aparte de la charla que habíamos tenido en los muelles, no habíamos tenido mucho tiempo juntos. Pero podía decir que algo no iba bien. Me había dado cuenta de ello en el callejón. Mientras caminábamos, intenté entablar una conversación. Entonces, ¿es una ciudad bonita, no? Dije. Tarareó Penny. Vale, dije. No soy exactamente de aquí, pero me parece que tiene algunos encantos. Oh. Exclamó, esquivando sin problemas a un corredor y a su perro. Sí, supongo que sí. Buena vida nocturna, comida decente, dije, entretenimiento de calidad si sabes dónde buscar. Penny asintió. ¿Sabes qué? Tengo curiosidad, dije. ¿Puedes comer? Penny me miró por un momento, reflexionando, con la boca abierta y cerrada 1 o 2 veces. No creo que pueda, no, respondió después de un momento. Mis sistemas usan una batería recargable, similar a las que alimentan los pergaminos, no creo que papá me haya creado con eso en mente, tal vez debería preguntar. TSK, qué pena, dije. Soy hábil con la sartén, puedes preguntarle a Ruby. Penny asintió, pero no dijo nada. Entonces, ¿has visto alguna buena película? Pregunté y luego recordé. Espera, mierda, nunca has estado en un parque. Tampoco has visto una película, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Mierda. Maldije. El lenguaje, dijo Penny, sonriendo levemente. No se recomienda el lenguaje grosero. ¿Lenguaje aviar? Pregunté. Entonces, ¿no puedo llamar a alguien pavo? Penny frunció el ceño y me miró confundida. Quiero decir que no quiero quejarme, dije, sabiendo que Jan tendría un festín si me atrapaba. Pero no puedes esperar que me acobarde ante semejante pedido. Quiero decir que tampoco quiero eludir tus estándares, continué. Pero, gansos, tienes que darme un poco de margen de maniobra en este punto. Gallo.
Terminé. Penny estalló en risas. Sentí que las comisuras de mi boca se curvaban hacia arriba. Ya estamos, mucho mejor. Tienen múltiples significados. Exclamó Penny. Las palabras son raras. Sí, sí lo son, estuve de acuerdo, más feliz de que ella hubiera tenido una mejora, aunque fuera momentánea, en su estado de ánimo. Al final, fue así. Fue momentáneo. Al final, su risa se calmó y volvimos a quedarnos en silencio durante un rato. No estaba segura de qué podía hacer para cambiar eso. Entonces Penny habló. Dijo algo que no esperaba que dijera. ¿6? Preguntó, llamando mi atención. Lo siento. ¿Para qué? Pregunté. Por ser lo que soy, explicó Penny. Sé que no te gustan los robots, pero me alegro de que seamos amigas. Tú y Ruby sois de las mejores amigas que podría tener. En el momento en que dijo esas palabras, no pude evitar sentir como si me hubiera dado un golpe en la cabeza. ¿No te gusta qué? ¿De dónde sacaste esa idea? De cuando estábamos observando la expo antes, explicó Penny. Escuché lo que dijiste sobre el nuevo modelo de caballero. Oh, no, Penny, dije, sintiéndome como un completo idiota. Podía recordar perfectamente lo que había dicho. La retrospectiva es una perra. No quise decir eso. Está bien, dijo Penny. Sé que soy solo una máquina, pero aprecio que tú y Ruby sean mis amigas. Penny, no quise decir eso, le expliqué. Aunque hubiera sabido la verdad antes, nunca te habría puesto en el mismo saco que a esos zánganos. De verdad que está bien, dijo Penny, sonriéndome con tristeza. Sé lo que soy y está bien. Comprendí lo que estaba tratando de hacer. No estaba tratando de hacerme sentir culpable ni nada por el estilo. En un contexto diferente, eso podría haber parecido así. Pero Penny era una chica sencilla, honesta hasta el extremo. Eso ya lo había deducido. Pero eso significaba que ella también creía de verdad lo que estaba diciendo. Que no era más que una máquina. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Yo tampoco iba a soportar que ella se hiciera eso. Penny, cuando dije lo que dije sobre los nuevos caballeros no estaba hablando de ti, le dije. Ellos no son tú, y tú no eres ellos. Los caballeros no fueron creados para ser personas, fueron creados para ser herramientas y eso es todo. Si tu papá, quería que fueras una herramienta, ¿por qué molestarse en ponerte una cara, o pelo, o algo así? Penny no respondió. Se limitó a mirar tristemente al suelo. A sus manos en forma de puño. Le puse una mano en el hombro y ella se giró para mirarme, con los ojos verdes brillantes. Ven conmigo un segundo. Ella no obedeció de inmediato, así que tuve que llevarla a un costado, lo cual era como intentar arrastrar un protectrón desactivado. Pero obedeció después de un momento y nos hicimos a un lado de la acera, bajo la sombra y el alero de un edificio, no del todo lejos de las miradas indiscretas, pero más privados que nosotros. Me paré frente a ella y tomé sus manos. Con suavidad, comencé a abrirlas, dejando que sus palmas se voltearan hacia mí. ¿Te duele? Pregunté. Penny no respondió por un momento, pero respondió después de una vacilación. No siento dolor de la misma manera que tú. Hay sensores que recubren mi capa epidérmica, monitoreando las condiciones externas. Incluso aquellas que pueden dañarla. Movió sus dedos ligeramente. Está diseñado para que mi aura se regenere gradualmente con el tiempo, como la piel normal. Increíble, le dije. Definitivamente, me parece humano. Ella parpadeó y me miró. Metí la mano en mi abrigo y busqué entre mis suministros de primeros auxilios. Mi mano agarró unas vendas de tela y las saqué. Con delicadeza, como si estuviera atendiendo a cualquier otra persona, comencé a envolverlas alrededor de sus palmas. Regla importante de primeros auxilios. No dejes las heridas expuestas a los elementos. La mirada de Penny se volvió cada vez más curiosa a medida que trabajaba. Una vez que las cubrió de forma segura, le cerré las manos con suavidad. No estaba seguro de cuánto tiempo podría tardar en recuperarse de algo así, pero era mejor tratarla como si fuera normal que no. Tengo amigos como tú en casa, le dije a Penny. Amigos que no son del todo humanos o normales, por así decirlo. Penny continuó observándome con curiosidad, pero de repente sentí que estaba prestando mucha atención. Se llaman Eddie y Rex, le dije en voz baja. Rex es un perro, lo que llamamos un ciberperro. Hace mucho tiempo se lastimó y para salvarle la vida tuvieron que implantarle una maquinaria. Pero eso no cambió quién es ni cómo lo tratan los demás. Penny asintió, inclinando la cabeza intensamente. ¿Y Ed?
Técnicamente, nunca estuvo vivo, para empezar, le dije. Fue un robot desde el momento en que fue creado, pero alguien lo hizo algo más que eso. La agarré suavemente del hombro. En algún momento, la persona que lo creó se tomó el tiempo de darle algo más. Lo hizo para que pudiera ser más. Hizo amigos, aprendió sobre programas antiguos y no tuvo miedo de intentar ver el mundo. Incluso si el mundo no hubiera sido tan acogedor con él, miré a Penny a los ojos. He conocido a muchas personas que tienen menos derecho a la palabra que tú, Penny. Penny me miró por un momento y luego frunció los labios. Pero no soy humana. No soy un fauno. No soy normal, tú y Ruby sois mejores amigas de lo que podría desear. Pero eso no cambia lo que soy. ¿Qué es normal? Preguntó. Nadie sabe realmente qué significa eso. Es un estado transitorio, que dura breves cambios en el viento y destellos en la luz del sol. Significa lo que tú quieres que signifique. Y tú me pareces bastante normal. Bueno, a mí también me pareces bastante normal, respondió Penny inocentemente. Me hizo reír. Bendita sea esta chica, era más dulce que las bombas de azúcar. Pero es verdad. Protestó. Tú, Ruby, ambas sois normales, yo no. Cuando terminé de reír, negué con la cabeza. Ella realmente no tenía idea. ¿Cómo podía saberlo? Encerrada en laboratorios y dirigibles. Alejada de todo, tomé una decisión. ¿Puedes guardar un secreto? Le pregunté. Penny me miró fijamente otra vez por un momento y luego asintió. Tomé una de sus manos entre las mías y la empujé suavemente para que desenroscara los dedos. Mi espalda se curvó y mi cabeza se inclinó ligeramente mientras me acercaba más a su nivel. Fue un poco incómodo, ya que era casi medio pie más alto que ella. Pero guié su mano hacia arriba, mientras ella observaba con curiosidad. Lo que estaba haciendo no era algo que normalmente dejaría que alguien hiciera. Pero Penny era un caso raro. Sería más fácil para ella entenderlo que para cualquier otra persona. Mi mano guió la suya por el costado de mi cuello, hasta que sentí que sus dedos se deslizaban por la parte posterior, flotando justo alrededor de la base de mi cráneo. Suavemente, empujé sus dedos alrededor, buscando el lugar correcto. Realmente sobresalía, una vez que sabías qué buscar. Después de un segundo o dos, presioné sus dedos contra algo que se escondía justo debajo de la piel. Era sólido, un poco cuadrado y ligeramente importante. Penny frunció el ceño confundida y me dirigió una mirada estudiosa. ¿Sientes eso? Pregunté. Eso es, antes de que pudiera terminar, se escuchó un sonido extraño y agudo. Una especie de ping que sentí atravesar mi cuerpo como un escalofrío. Sé que también estaba allí, porque sentí que me llegaba directamente a los tímpanos. Los ojos de Penny se abrieron de par en par. ¡Ay!, dije, soltando lentamente su mano. ¿Qué fue eso? Penny no respondió. En cambio, sus ojos comenzaron a recorrerme lentamente de arriba a abajo. Su mandíbula se relajó y la tristeza que debía estar sintiendo pareció desaparecer. Hubo una larga pausa, en la que simplemente se quedó allí, mirándome. ¿Penny? Pregunté. Penny parpadeó y volvió a concentrarse. Lo siento. Chilló. No quise entrometerme. Es solo que, se obligó a calmarse. Parecía casi presa del pánico. Eso fue un escáner armónico. Los tengo incorporados para diagnósticos. Me permiten generar imágenes usando una vibración de tono alto, ¿sabes qué es un sonar? ¿Sí? Ofrecí. Es así, explicó Penny, algo avergonzada. No era normal que mi bota fuera así. Me dejó escanearte. ¿Ah, sí? Pregunté, sintiéndome de repente un poco cohibida. ¿Qué viste? Penny hizo una breve pausa y me miró como un niño en su cumpleaños, ansioso de repente por abrir el paquete que tenía delante. Yo, vi lo que tienes en el cuello, respondió. Los que tienes en la columna, en el cráneo, en el pecho, se encogió un poco. Los que cubren tus huesos. Ah, dije muy sorprendida. Parecía que había visto un poco más de lo que yo pretendía. Pero entonces me miró con ojos brillantes, preguntándose, tal vez incluso esperando. ¿Eres como yo? No exactamente, le dije. Pero tampoco creo que tengas mucho fundamento para decir que soy normal, ¿eh? Ella no respondió por un momento. Primero se estrelló contra mí y trató de aplastarme como si fuera una lata de frijoles vacía, haciéndome resoplar como si fuera un neumático pinchado. Mis mejores amigas, susurró Penny. Las mejores amigas que podría pedir. Le di una palmadita a Penny en la espalda. No hay problema, pequeña.
¿Qué otro secreto existencial más había entre amigos? Sinceramente, si hubiera intentado explicarles eso a los demás, ¿cómo me creerían? No era como si me fuera a abrir en canal y se lo mostrara. Sin embargo, mientras estaba allí con Penny, oí un sonido débil, aunque familiar, aunque hacía bastante tiempo que no lo oía. Mi Pip-Boy sonó, una nueva notificación. Con un movimiento sutil lo comprobé. Has ganado a Penny Polendina como seguidora. Penny te ha otorgado la ventaja de aprendizaje automático. A medida que el momento en que me aplasté los huesos se convirtió en varios, me maravillé por la extraña sincronización del dispositivo en mi muñeca. No estaba seguro de que lo había desencadenado, y había pasado mucho tiempo desde la última vez que sucedió, especialmente con alguien con quien recién me había vuelto muy cercano. Quiero decir, Penny y yo no habíamos hablado, o incluso habíamos estado en la misma área más de un puñado de veces. Ciertamente no había logrado nada parecido con mi grupo en Beacon. Fue extraño. Penny finalmente decidió soltarme. Me miró con ojos casi brillantes. ¿Cómo te pusiste así?, preguntó Penny. Es una larga historia, le dije a Penny. Quizás si vienes a cenar algún día, te lo cuente. Pero si te sientes mejor, tenemos que seguir adelante. Cuanto antes te llevemos de vuelta con tu gente, menos probabilidades tendremos de tener problemas. Bien, asintió Penny, girando sobre sus talones. Por aquí. Son solo unas pocas cuadras más allá. Por supuesto. Asentí. En un ambiente un poco más relajado, seguimos adelante. Mientras lo hacíamos, me tomé el tiempo de revisar un poco más a fondo mi Pip-Boy. Aprendizaje automático, algunas máquinas son mucho más inteligentes de lo que crees, ¿no? Mientras Penny sea compañera, obtienes un aumento computacional en la potencia de procesamiento, lo que resulta en una reducción del 25% en los costos de app. Parpadeé y lo volví a leer. Luego lo volví a leer por tercera vez. La cuarta vez, miré el icono de la ventaja, una imagen de una Baúl Penny sentada en un escritorio leyendo un libro, y luego lo leí nuevamente. No lo había leído mal. Acababa de confirmar que una parte de mí consideraba a Penny una compañera. El beneficio también era bueno, pero dudaba que le fuera de mucha utilidad en los pocos minutos que estaríamos juntos. Sentí algo extraño en el pecho. Una sensación de ingravidez. Francamente, no me gustó. No era frecuente que el general Ilonwar se viera obligado a viajar en coche. No le disgustaba la idea, pero se había acostumbrado a utilizar las cañoneras Manta y Stingray para ir del punto A al B. Era un hombre muy ocupado, ya que dirigía la Academia Atlas y lideraba el ejército de Atlas. Le convenía asegurarse de hacer un uso adecuado de sus recursos, que, convenientemente, incluían tanto sus privilegios de vehículo como su tiempo. Sin embargo, dadas las circunstancias, descubrió que sus privilegios habituales no se aplicaban. Si bien se le había permitido asegurar el espacio aéreo para el séquito de aeronaves, no se podía decir lo mismo de su uso dentro del espacio aéreo de la ciudad. Lo cual le pareció justo. El tráfico aéreo era un asunto agotador en el mejor de los casos, tener que dar cuenta de su flota además de eso no sería un asunto fácil. Lo máximo que se les había asignado era una zona de aterrizaje cerca del puerto de la ciudad. Espacio suficiente para poder cargar y descargar suministros y personal según fuera necesario, lo cual le pareció más que apropiado. Con Amity Coliseum todavía en camino hacia el reino, reclamarían más de su espacio aéreo bastante pronto. Así que, a pesar de todo, alquilar un coche no era más que un pequeño precio. Aparte de ese hecho, descubrió que estaba disfrutando mucho de la oportunidad de volver a ver las cosas desde el nivel del suelo. Descubrió que pasar demasiado tiempo en el cielo hacía que todo lo que había debajo pareciera muy lejano. No fue por eso que hizo lo que hizo. Aunque el coche también era bonito, lo que sin duda ayudó. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de explorar la ciudad?, preguntó el general, apartando la mirada de la ventana y dirigiéndola hacia su chofer y asistente. Ambos soldados habían sido asignados para ser sus escoltas durante la velada, una formalidad de antes de su tiempo. Ambos vestían el uniforme más formal reservado para tales ocasiones. Uniformes azules y blancos, abrigos ligeros cruzados y gorras altas con visera. Eran más ligeros de lo que habría sido el uniforme estándar en Atlas. De lo contrario, se habrían asado en el calor del verano. No sería bueno que sus asociados se desmayaran de un golpe de calor durante un evento tan formal. Lo que sería exactamente así, si todo salía según lo planeado. Uno de los soldados, una mujer más joven encargada principalmente de su guardaespaldas, habló. Todavía no, señor.
Hemos estado ocupados preparándonos para esta noche, como se nos pidió. El general asintió. Por supuesto, asegúrate de tomarte el día libre mañana. Gracias, señor, respondió la mujer, la teniente Elles. Él asintió y miró por la ventana. Era lógico que tuvieran la oportunidad de tomarse un descanso en tierra mientras pudieran. Una vez que comenzara el festival propiamente dicho, no tendrían ese lujo. Casi nunca lo tenían, con la cantidad de seguridad y personal que se requerían. Pero parte del evento de esta noche era ayudar a aliviar esa situación. Suponiendo que todo saliera según lo previsto, tendrían un poco de financiación adicional y conseguirían el apoyo público que tanto necesitaban. Las manifestaciones fueron solo el primer paso, la gala sería el momento decisivo. Poco a poco, el coche fue aminorando la marcha hasta detenerse junto a la acera y el general se quedó mirando la calle. Había algunos periodistas, incluso camarógrafos, que ya grababan y sacaban fotos. Había invitados delante de él, que ya formaban cola y esperaban para entrar. La gala se celebraba en el último piso del Grand Goudale, uno de los hoteles más lujosos de Vale. Habían intentado alojarse en el Royale, pero se dieron cuenta de que se pasaban un poco del presupuesto. Malditos burócratas. Sin embargo, él mismo se había ocupado de los preparativos y estaba satisfecho con el resultado. Sería ideal para lo que tenía que suceder esa noche. ¿Órdenes, señor?, preguntó su chofer. «Puedes dejarme salir aquí», respondió el general. «Aparca el coche y sube. Estoy seguro de que no tendrás ningún problema para encontrarme». Elles lo miró. «Pero señor, nuestras órdenes». «Soy su general y le ordeno que me deje salir de mi propio coche», ordenó el general, sonriendo. «Soy perfectamente capaz de protegerme a mí mismo durante los pocos minutos que le llevará». Elles volvió a mirar hacia adelante. «Entendido, señor». Con una sonrisa burlona, el general salió del vehículo. Cerró la puerta, se alejó de la acera y avanzó por la calle una vez más. Dobló una esquina cuando se acercaba a la entrada del hotel. Decidió entrar por la entrada lateral en lugar de perder el tiempo con los periodistas. Le tomarían fotografías durante la mayor parte de la velada, no necesitaba pasar la mitad de ella pegado a la puerta principal, acicalándose como un pavo real. Así que los evitó y se dirigió al hotel. El número de cámaras en el interior era menor que en el exterior, gracias a la seguridad, que controlaba minuciosamente a todos los que entraban con una credencial de prensa. Todos los demás ya estaban divididos en sus propios claustros o grupos, probablemente esperando a los que todavía estaban fuera. Tal como estaban las cosas, él tenía tiempo suficiente para hacer el viaje por su cuenta. Se acercó a un ascensor, una cosa dorada, pulida como un espejo, y lo tomó. Subió sin problemas hasta lo más alto del edificio y desembocó en el salón donde celebrarían la reunión. El Goudale era un lugar antiguo y de buen gusto. Había estado en pie desde antes de la Gran Guerra. Conservaba el estilo de su época, con refuerzos de latón y cobre, piedra pulida y de corte suave. Los cristales colgaban de la lámpara de araña que había encima como cientos de carámbanos brillantes, esparciendo luces de tonos cálidos por el vestíbulo poco iluminado. La habitación estaba salpicada de arbustos y plantas tropicales, interrumpidas por pilares de piedra. Sin duda, no eran naturales de Vale ni de la campiña circundante. Probablemente habían sido importados de Bakuo, en otro tiempo. En un rincón de la habitación, una vieja banda estaba tocando. Muchos instrumentos de cuerda, un cuarteto de violines, un arpista y un violonchelista. No estaba seguro de cómo sonaría una vez que todos estuvieran tocando. Pero lo más grande de todo era la pared del fondo, que se extendía hasta el techo y estaba formada por enormes ventanas panorámicas. Arrojaban la cálida luz del sol a la habitación y ofrecían una vista de Vale hasta la costa que se extendía más allá. Al otro lado del distrito norte, por supuesto. ¿Por qué querrían los ricos ver a los pobres mientras beben vino? El general pasó silenciosamente por la sala, observando a los pocos invitados que ya estaban presentes. Pero más que a ellos, observó quién los atendía. Jacques Schne era un completo idiota, Sir Nuod alguna vez había conocido uno. Pero el hombre sabía de negocios. Programar una subrutina no relacionada con el combate en la serie Knick 200 fue una decisión inteligente. El general sabía que había sido casi exclusivamente para el beneficio de Jaque, pero que era beneficiosa en casos como estos. Solo pudo prescindir de un puñado de ellos para la velada, pero su presencia serviría para generar apoyo público. Cada pizca de ello importaba. Él sabía la guerra que estaban a punto de librar.
El general cruzó el gran salón con tranquilidad, acercándose a los enormes ventanales, aprovechando la oportunidad para contemplar la ciudad y luego la calle de abajo. Más invitados entraban. Autos que pasaban por la calle, muchos de ellos simplemente buscando dejar a más invitados en la acera. Nada fuera de lo normal. A pesar de eso, no podía deshacerse del dolor fantasma que sentía en su brazo mecánico. Había estado al tanto de los acontecimientos que ocurrían en la ciudad. El colmillo blanco vería esta noche como un blanco fácil. Mientras el personal del hotel se dirigía al vestíbulo, se dio la vuelta para mirarlos. Llevaban carros cubiertos de tela y bandejas de vino espumoso, platos de comida recién sacada de la cocina. Una buena cantidad, por cierto. Sin darse cuenta, apoyó la mano en la enorme pistola que tenía a un lado. Si eso no fuera suficiente, podría tener a los drones listos para el combate con un toque de su pergamino. Una parte de él esperaba que Colmillo Blanco mordiera el anzuelo. Estaría feliz de ayudar al profesor a eliminar un posible enemigo de en medio. Ruby jadeó en busca de aire cuando aterrizó en el callejón. Su semblante la hacía más rápida que la mayoría, pero intentar seguir el ritmo de un vehículo que iba a toda velocidad era demasiado. Y mucho menos 3 de ellos con ventaja. En realidad, no sabía qué había estado pensando cuando empezó a seguirlos. Lo único que tenía para seguir era un presentimiento, que sabía que no era bueno. Sabía que si el mensajero se enteraba, o mejor dicho, cuando lo hiciera, debido a lo lejos que los había seguido, se enojaría con ella. Sabía que tenía que controlar su impulsividad. Pero Ruby tenía una sensación. Una de esas que sabía que no debía ignorar, incluso si eso significaba que tendría que seguir a las 3 furgonetas hasta el centro de la ciudad a toda velocidad. O su equivalente a una. Estaba contenta de poder volar prácticamente sobre los tejados. Si hubiera estado completamente pegada a la acera, probablemente los habría perdido y todo habría resultado inútil. Ojalá que no resulte inútil. Ruby observó desde la azotea cómo las 3 furgonetas avanzaban lentamente por la calle, obligadas a abrirse paso entre el tráfico. Había un gran hotel, con un montón de gente de pie delante. Parecía que iban a una especie de fiesta. De esas que Weiss probablemente conocía, con 47 tipos diferentes de tenedores y un Jeeves. No estaba segura de que era un Jeeves, pero sonaba elegante. Ruby observaba con paciencia, intentando no llamar la atención más de lo que ya lo hacía. Las furgonetas seguían avanzando por la calle, pasaban por delante del hotel y luego giraban por un callejón lateral, desapareciendo de la vista. Ruby respiró profundamente y tomó impulso, saltó del edificio, desapareció en una nube de pétalos de rosa y voló por los aires. Ruby sintió que nunca había entendido realmente lo que hacía su semblante. Entendía que básicamente le permitía correr entre 2 puntos rápidamente. Pero cómo lo hacía, no tenía sentido para ella. Su cuerpo se convirtió en una nube de pétalos, se disparó por el aire en cualquier dirección que quisiera, luego aterrizó. Esa parte intermedia siempre la había confundido entre el comienzo y el final. Podía ver todo el mundo a su alrededor, pero era más de lo que normalmente podía. Como si sus ojos se hubieran abierto aún más. Intentar mover realmente su cuerpo mientras estaba así también era difícil. Apenas podía distinguir la forma de su cuerpo, era como un contorno rojo, que probablemente era su aura. Lo había visto suficientes veces para saber el color. Pero gran parte de eso no tenía sentido para ella. Aunque no necesitaba tener sentido para ser útil. Sostuvo la figura por todo el ancho de la calle, luego la soltó y aterrizó sana y salva en el tejado opuesto. Por un momento se quedó allí, recuperando el aliento, pero mientras lo hacía, sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo. Incluso con el pecho agitado, se arrastró por el tejado, lo que le permitió tener una vista aérea del callejón de abajo. Podía ver las furgonetas que estaban debajo. 2 de ellos estaban descargando carretillas y carritos, de esos que se usan para repartir comida. Ruby sintió que su corazón se hundía. Empresas de catering. Había desperdiciado todo ese tiempo siguiendo a un grupo de proveedores de catering. Incluso cuando los miraba ahora, sí, los uniformes eran ligeramente diferentes. Observó cómo empezaban a llevar la comida al interior a través de una puerta lateral, las 2 primeras furgonetas se descargaban por completo. Había tal vez una docena de personas que podía contar, todos trabajadores. Ruby quería darse una patada a sí misma. ¿Todo ese esfuerzo para esto? Quería darse la vuelta y marcharse en ese mismo momento. La única razón por la que no lo hizo fue porque toda la persecución la había dejado irritada. Así que ella se sentó allí y esperó.
De todos modos, necesitaría tiempo para encontrar una explicación. Sabía que el mensajero se enojaría con ella. Especialmente si decía algo como: perseguía un grupo de camionetas blancas porque pensé, la puerta trasera de la tercera camioneta se abrió. Media docena de colmillos blancos completamente armados salieron del vehículo. La gala había comenzado y los invitados estaban disfrutando. El general observó, muy complacido, cómo los distintos invitados interactuaban con los KNIC 200, aceptando bebidas y comida. Los invitados miraban a las máquinas con cierto grado de aprensión, que se transformó en una plácida curiosidad un momento después, afortunadamente. No podría haber esperado una presentación más pacífica. Su guardia personal había encontrado el camino de regreso hacia él, poco tiempo después de que él llegara al salón. A pesar de la naturaleza del evento, también notó el contorno vago de las armas debajo de sus uniformes, lo cual era bueno. A pesar de las circunstancias, preferiría que ellos tampoco descuidaran sus deberes. La banda en sí había llegado a ese punto y los invitados comenzaron a llegar. La atmósfera se volvió cerrada y sofocante. Le recordó las fiestas a las que lo habían obligado a asistir con la alta sociedad de Atlas. Nunca eran eventos particularmente incómodos. Aunque tampoco eran un lugar en el que él prefería encontrarse. Cuando el invitado entró, hizo lo que solía hacer en esas circunstancias. Jugó el papel de diplomático. Encontró y saludó a la clase alta del reino, intercambió hola y buenas noches, e incluso recibió algún que otro ¿cómo estás, hijo de puta? De uno de ellos. Multitud animada. Pero con el tiempo el número de invitados empezó a estancarse, ya que la mayoría de ellos habían encontrado el camino. Se paseaban por el salón, algunos incluso bailaban. Mientras lo hacían, él hizo un balance del tiempo gracias a los grandes ventanales. El sol se estaba poniendo, el cielo estaba teñido de tonos de rojo intenso, violeta y azul nocturno. Lo que significaba que era hora de que las cosas comenzaran por completo. El general sacó su pergamino y lo golpeó brevemente. Después de un momento, los caballeros 200 comenzaron a servir copas de vino espumoso, entre ellas una que él mismo tomó. Pudo ver que algunos miembros del personal del hotel hacían lo mismo, ya que estaban dispersos por el perímetro de la habitación. Sus ojos los recorrieron mientras se acercaba a un pequeño escenario a un lado de la sala. Había un micrófono esperándolo. Tenía un pequeño discurso preparado. El típico gesto de bienvenida que se usa para este tipo de eventos. Todo era parte del espectáculo. Lo esperaban, él estaba dispuesto a darlo y sus dos asistentes debían estar de pie y esperar. Subió al escenario y golpeó el micrófono. El pequeño eco resonó por toda la sala y atrajo la atención de los invitados. Buenas noches a todos, dijo el general, escudriñando a la multitud. Supongo que nos estamos divirtiendo, ¿no? Se escuchó un pequeño coro de aprobación. Bueno, antes de que pasemos a la verdadera diversión de la noche, quería expresar mi gratitud, continuó, sin dejar de observar a la multitud, observando al personal que estaba a lo largo de las paredes. En nombre del Comité Militar y del Festival Atlas, me gustaría agradecerles a todos por su patrocinio. Sin su apoyo, estos eventos no serían posibles. Ni la mitad de la diversión, ¿no es así? Eso provocó una oleada de risas. Los animo a todos a relajarse y disfrutar, entonó el general, sin dejar de mirar al personal. Nuestros drones operarán durante toda la celebración de esta noche, hay más comida en camino y el entretenimiento comenzará en breve. Estoy seguro de que será algo que todos podremos disfrutar. Un par de pequeños aplausos. Todavía estoy mirando al personal del hotel. Otro dolor fantasma decía que había algo que no estaba viendo. El general levantó su copa, con la mirada acerada y una sonrisa burlona. Por la paz. El sentimiento tuvo eco y los invitados comenzaron a beber. Sus ojos estaban clavados en un servidor que se encontraba en el fondo de la sala. Observaba atentamente. El general se dio cuenta de que el servidor también lo sabía. Ellos lo estaban observando de inmediato. Entonces lo vio. Todo el personal eran faunos. El dolor estalló en el brazo del general. El camarero agarró el carrito y arrancó la tela, haciendo que el vino y la cristalería cayeran al suelo. De un espacio abierto debajo del carrito, saltó un miembro del colmillo blanco completamente uniformado. Blandiendo un rifle de asalto. Levantaron el cañón en el aire y apretaron el gatillo con un estruendo ensordecedor de disparos. El salón estalló en caos. La gente entró en pánico y todos los que estaban cerca del maníaco armado saltaron para alejarse de ellos. Sin embargo, casi al instante se encontraron sin un lugar a donde ir. Todos los demás servidores de la sala reflejaban el primero.
Ante los ojos del general, aparecieron una docena de hombres armados, dispersos por toda la sala. El número se duplicó de nuevo, pues el supuesto personal sacó sus propias armas de los carros. Máscaras delgadas de color blanco hueso se deslizaron sobre sus rostros. «General», gritó Eiles. El general se volvió hacia el joven teniente. Justo a tiempo para verla caer en medio de una lluvia de disparos de rifle, con su aura encendiéndose cuando las balas la impactaron. Sin dudarlo, el general dejó caer el catalejo, sacó el arma y se giró en dirección a donde habían venido los disparos. Solo para recibir inmediatamente lo suyo. Las balas lo acribillaron y lo hicieron perder el equilibrio cuando 2 docenas de ellas lo acribillaron. Se tambaleó hacia atrás, pero logró caer sobre una rodilla. Y luego fue atacado inmediatamente. 4 colmillos blancos se abalanzaron sobre él. Al primero lo contrarrestó con un sólido pase cruzado a la garganta, pero los 2 siguientes lograron agarrarlo del brazo antes de que pudiera volverse contra ellos. Sacó su revólver con la mano izquierda y lo hundió en el estómago de uno de los colmillos blancos. Apretó el gatillo y disparó. El disparo resonó en el pasillo y el colmillo blanco voló hacia atrás como si lo hubiera atropellado un automóvil. El general levantó su arma y la golpeó en la cara del colmillo blanco que todavía estaba en su brazo. Entonces el cuarto y último colmillo blanco se volvió hacia él, saltando desde su flanco. Incluso cuando el brazo del general se liberó, giró demasiado lento. Su agresor tenía un fusil de asalto. Si hubiera disparado al general a esa distancia, tal vez el cañón podría haber sido desviado. En lugar de eso, lo blandió como si fuera un garrote. La culata golpeó con fuerza la nuca del general. Su aura recibió la peor parte del golpe y trató de contraatacar. Entonces el primer colmillo blanco se recuperó y devolvió el golpe a la mandíbula del general. El tercero le siguió con un cabezazo. Luego el segundo llegó corriendo y con una patada en picado. Los ataques comenzaron a sucederse uno tras otro. Trató de protegerse, pero terminó inmovilizado contra el suelo. Lo tomaron por sorpresa y tuvo dificultades para reaccionar. El general había sobrevivido a cosas peores que unos cuantos terroristas mal entrenados. Sin embargo, recibir una patada en la nuca con una bota con punta de acero reajusta nuestras prioridades. En lugar de eso, concentró lo que pudo de su aura en la autopreservación, y también concentró su semblanza en ella, para ayudar a bloquear el dolor. Intentó comprender lo que estaba sucediendo. Observó, a través del hueco que había entre sus atacantes, cómo 2 docenas de hombres acorralaban a todos los presentes. Intentó rastrear a dónde habían ido sus soldados. Ellos estaba caído. ¿Dónde estaba Alder? Su pregunta fue respondida cuando el soldado fue lanzado contra el escenario, pero no pudo ver más allá de eso. La paliza persistió durante varios minutos, pero el general aguantó. Su aura era fuerte y sabía mejor que otros cómo manejarla. Cuando terminaron, no estaba mucho peor que al principio. Pero la situación era. Los gritos habían cesado. Todos estaban sujetos en un grupo apretado por 2 docenas de hombres y mujeres armados, 4 de los cuales intentaban contenerlo. Entonces se oyó un timbre, apenas audible a través de la sangre que corría por los oídos del general. Giró la cabeza y vio que se abría la puerta del ascensor. 6 colmillos blancos más aparecieron, todos fuertemente armados y listos para la pelea. Al frente de ellos se encontraba un fauno delgado, larguirucho, casi demacrado, con dientes afilados, encorvado en una sonrisa rictus. «Buenas noches, damas y caballeros», dijo Fam, con su voz sibilante. «Somos el entretenimiento de esta noche.